Me gustaría empezar con un preámbulo, porque en psicoanálisis, cuando hablamos de madre, no nos referimos necesariamente a la madre biológica. Y también porque este tema requiere que aclaremos algo muy importante, que es que el ser mujer tampoco equivale a ser madre. En este sentido, me gustaría que nos quitáramos como ese peso que lleva el hablar de madres como si madres fueran solo las mujeres y además todas las mujeres, ¿no? Em, el psicoanálisis toma la perspectiva de que madre es, son acciones, son cuidados, a veces descuidos también, es sobre todo una forma de vincularse con un sujeto naciente. En ese sentido, madre pues es maternar y maternar lo puede hacer no solo una mujer y no solamente un progenitor biológico, ¿no? Puede ser un padre, puede ser una abuela, un tío, muchas figuras. Incluso habría que dar cabida también a las familias diversas que cada vez más componen nuestra sociedad. Ahí pues mencionar a la cocrianza, la homoparentalidad y entender que no es necesario tampoco el que una mujer se haga cargo de la maternidad. Y no por quitar como un estatuto que ha sido importante para, para el género de manera histórica, sino más bien como para desembarazarnos de culpas y responsabilidades que suelen relegarse únicamente en las mujeres. Entonces, bueno, madre lo vamos a entender a partir de ahora, para fines de esta plática, como un polo de una relación y una relación que además forma la personalidad. Eh, bueno, otro punto de este preámbulo es hablar de la familia. Siempre que hablamos de temas de familia, viene, así como cuando hablamos de madres, viene a la mente como mandatos de cómo uno debe ser bueno o malo en la maternidad. También se habla como de estos mandatos de lealtad hacia la familia, de honor hacia la familia. Y entonces es ahí cuando interfiere la moral en lo que más bien debería ser el cuidado de uno mismo. Una moral que a lo mejor no es propia para o necesaria para cuidar de uno y para cuidar de los otros. Entonces, la familia debe ser una red de apoyo, no debe ser un aparato de coerción. Y con esto me refiero a que hay momentos en los que una persona tiene que separarse de su familia o incluso situaciones, ¿no? Eh, y eso tampoco debe ser juzgado, o al menos no es la pretensión del psicoanálisis, eh, llevar a todos a una buena relación con sus hijos o a todos a una buena relación con sus madres, ¿no? A veces la mejor relación, cuando no hay otra alternativa, es cortar esa relación y sanar por cuenta propia lo que no se puede sanar con la madre o con el hijo, ¿no? Sobre todo, pues hablando de hijos adultos. Y bueno, habiendo dicho este preámbulo, pues vamos a hacer un recorrido eh, de manera cronológica por las distintas etapas de esta relación madre-hijo, que están marcadas sobre todo, o al menos de manera más fácil se ve esto, por las etapas de vida del hijo, ¿no? La infancia, la adolescencia y la adultez. Claro que habría mucho que decir sobre la vejez también, el duelo de perder a los padres, pero eso lo dejaremos para otra plática. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría abordar sobre la infancia son las necesidades físico-emocionales. Esto quiere decir que vamos a entender desde la perspectiva psicoanalítica que las necesidades de un bebé no son solo alimento, abrigo, atención médica, etcétera. También son las necesidades de sentirse amado,
de sentirse protegido. Y más aún, no es que sean las necesidades físicas por un lado y las necesidades emocionales por el otro, sino que al cuidar físicamente, también se está cuidando emocionalmente. Al, al cargar a un bebé, al alimentarlo, todos estos gestos conllevan también una serie de afectos, de emociones que el bebé puede sentir y puede hacer propias. Entonces, comenzamos este viaje de, en el que uno se hace una persona adulta, desde lo que es un bebé en el sentido más primitivo, como si fuera un amasijo de órganos sensoriales, de percepciones desorganizadas. Está llenando su cuerpo y su mente de información que toda ella es nueva. En este sentido, la madre pues ayuda a ir organizando todo ese mundo que se le presenta al bebé por primera vez. Y para entender cómo es la relación en estos momentos de la vida y cuáles son los aspectos importantes a cuidar, el psicoanálisis tiene conceptos muy interesantes. Hoy les quiero hablar de tres: el holding, el handling y el reverie. O en español podemos hablar de sostén, que es el holding, handling, que es el manipuleo, y reverie, que sería la ensoñación. Bueno, el holding hace referencia al sostén y es el soporte que el bebé puede sentir por parte de la madre y también por parte del entorno. Y cuando decimos sostén, hablamos literal y metafóricamente, porque es sentirse sostenido por los brazos de su cuidador o su cuidadora, pero también sentir que el entorno es lo suficientemente amable con él como para no hacerlo enfrentarse a situaciones que lo rebasan. Es decir, es un ambiente seguro. Este sostén es un concepto de un psicoanalista que se llama Winnicott, y él creía que esto empieza incluso desde la matriz, cuando el bebé es sostenido dentro del cuerpo de la madre, es cuidado, es procurado, le hablan, la voz llena sus oídos, las caricias al vientre de la madre y todo ese cuidado con el que una mujer embarazada se mueve. Ese es el primer sostén. Pero también, una vez que nace, es el sostén que le da el no pasar frío, el no pasar hambre, el que su cuidador y su ambiente lo protejan de todas las agresiones que podrían venir desde sus órganos perceptores. Es decir, pues ruidos excesivos, em, luces muy fuertes, el hambre, el frío, todo lo que el bebé puede sentir como hostilidad y que no alcanza a comprender tampoco de dónde viene, sino son todo sensaciones. Bueno, el sostén también es una cuestión que se da como si fueran círculos concéntricos, desde un núcleo que es la relación con quien sería su cuidador o cuidadora, hasta después el que ejercería una función paterna que sostiene a la madre, y luego la familia que sostiene al padre, y luego la sociedad que sostiene a la familia. Aquí también em, nos sirve para reflexionar sobre cómo a veces se pide que una persona, que sería el cuidador principal o la cuidadora principal, sostenga al bebé cuando no obtiene el sostén ni de la otra parte de la pareja, ni la familia o incluso la sociedad, ¿no? Hay cuestiones sociales pues que hacen más difícil la crianza, definitivamente. Entonces, bueno, el sostén es sostén literal, es sostén metafórico, es sostén del cuidador principal, pero también es un sostén progresivo que va desde la madre y el hijo hasta la sociedad que sostiene a la familia. Em, lo que uno obtiene de un correcto holding en la infancia es la seguridad, un sentimiento de seguridad que va a prevalecer en la persona hasta sus últimos días. Es la certeza de saber que pase lo que pase, no va a caer en,
en lo desconocido y en la destrucción total. Cuando este sostén no es constante o no es suficiente, sucede lo contrario. Hay una agresión de lo físico, de los órganos, que puede resultarle tan incomprensiva y fuerte al bebé que genera algo que le llaman terror sin nombre. Desde el psicoanálisis le llamamos terror sin nombre. Y es una angustia que después se puede vivir ya estando en la adolescencia, en la adultez o incluso en la infancia, como pues esa angustia que no sabemos ni siquiera de dónde viene, pero que sucede ante situaciones que percibimos como inseguras, ¿no? Entonces el holding permite que la persona pueda estar eh, sola pero acompañada, que pueda arriesgarse pero saber que no va a pasar nada y que si pasa algo siempre podrá resolverlo. Pasando al segundo concepto, hablamos del handling o el manipuleo. Entonces, holding es sostén, manipuleo pues es hacer con el bebé. ¿Ok? Entonces, el holding es todo lo que el ambiente puede hacer para que al bebé no le lleguen situaciones que sean, que lo rebasen. El handling son todos los cuidados y la forma en la que se mueve al bebé, se le carga, se cambian sus pañales, se mece, todo el manipuleo, por no decir manipulación, con ese concepción o connotación que tiene en el español, ¿no? Es mover al bebé, pero evidentemente no es moverlo como si fuera un objeto, ¿no? Es moverlo impregnado de cariño. Es lo que puede percibir su cuerpo desde el cuerpo de su cuidador o de sus cuidadores. Son las caricias, los besos, la voz, la gestualidad, todo lo que va impregnando el cuerpo del bebé de ese cariño. Entonces tiene que ver con el placer, con un placer que proviene del contacto físico y que hace sentir al bebé que es merecedor de amor. Y no en términos de como muy lógicos, como si el bebé lo pensara, ¿no? Sino en términos de saberse que tiene la capacidad de ser amado y en ese sentido también de amar. Eh, y además de esto, es como si con todo lo que los estímulos que se le proporcionan al bebé, esto fuera dibujando los límites de su cuerpo, como si las caricias, las manos que se posan sobre él, fueran dibujando su piel y él comprendiera qué es suyo, qué no es suyo, cuál es su voz, cuál es la voz de su madre, el adentro y el afuera. Entonces, a esto el psicoanálisis se refiere como la unidad psique-soma. Cuando esto no sucede o cuando hay problemas en esto, entonces vienen los problemas psicosomáticos, que es básicamente cuando eh, los problemas que son psíquicos tienen una expresión en el cuerpo, ¿no? El sarpullido, las diarreas, los vómitos, esa clase de afecciones que también pueden estar muy relacionadas con el estrés. Entonces, bueno, para cerrar un poco estos dos conceptos que van de la mano y que son del mismo autor Winnicott, hablemos como de las diferencias. Holding es sostén, es seguridad, es sensación de continuidad en la vida y sensación de estar acompañado incluso cuando uno no lo está. Handling es placer, es cuerpo, es saberse amado y saber que puedes amar. Y también es la construcción de, de lo que es mío y de lo que es del otro, el adentro y el afuera. El tercer concepto que me gustaría platicarles es el reverie. Este concepto es de otro autor, se llama Wilfred Bion, por si quieren buscarlo por ahí, y tiene que ver con el lenguaje, pero no el lenguaje de palabras, sino el lenguaje de todo lo que se intercambia entre un hijo y su madre. Es la capacidad de la madre de interpretar y traducir al bebé todas sus sensaciones corporales. Cuando les digo que el bebé puede resultar en los primeros días, puede sentirse como un amasijo de órganos que sienten y que no saben cómo acomodar toda la información que es tan nueva, ahí es cuando entra
la madre con su ensoñación o su reverie para poder decirle al bebé, lo que sientes es hambre, ¿no? Lloras porque sientes hambre, lloras porque sientes frío. Y entonces comienza no solo a poner en palabras, sino también en acciones eh, lo que el bebé está sintiendo. Entonces es una función de traducción y de comunicación, porque primero la madre logra traducir los gestos del bebé, las comunicaciones del bebé, las traduce, las entiende y luego hace algo para traducirle al bebé lo que él mismo o ella misma está sintiendo. Esto es una conexión única, ¿no? Y no tiene que ver tampoco con el género, con la genitalidad. Es una relación que se establece entre el bebé y las personas que están más cerca de él. Eh, y tiene que ver con transformar la angustia en seguridad. Esa, em, esa intensidad sensorial del bebé que produce angustia se traduce en la seguridad de que algo puede hacer el medio ambiente y después él para poder calmar la angustia y volver a un estado de calma. Y bueno, una manera muy quizás más clara o puede ayudar a entenderla es a través de la metáfora de la digestión. Este mismo autor hablaba de así como el bebé digiere la leche de la cual se alimenta, la madre ahora digiere para él lo que es el mundo y le ayuda a reincorporarlo de una manera que pueda ser comprensible para él. Pasamos a un segundo momento que es la adolescencia. Nos saltamos todo lo que es la infancia tardía y digamos como de los 5 años en adelante. Claro que habría mucho que decir al respecto, pero bueno, con el tiempo que tenemos y para fines de esta plática, hablaremos ahora de la adolescencia. Bueno, antes de entrar de lleno a esto, me gustaría señalar también que así como al principio hay una unidad que es indivisible entre el cuidador o la cuidadora y el bebé, después necesita haber una separación. El bebé necesita aprender que ya no es parte del cuerpo de la madre, que puede ir a jugar, que puede explorar, que puede lastimarse, puede curarse. Entonces necesita ir consiguiendo esa autonomía, esa independencia. Cuando esto no sucede, vienen problemas, entonces, eh, quizás un poco más graves después, ¿no? Y no hablo como de la sobreprotección, sino de cuando literalmente no se le deja al bebé tener una personalidad, ¿no? Cuando eh, se busca hacer todo por el bebé y no, ya no se le escucha al bebé, sino se escucha lo que el cuidador o la cuidadora espera de ese bebé. En ese momento, lo que se pone en juego pues es la misma sensación de identidad que puede tener ya una persona adulta. Y cuando esa identidad se quiebra, se fragmenta, entonces vienen ya los problemas quizás más graves o más notorios en la psicopatología, ¿no? Estamos hablando de trastornos esquizoafectivos, incluso alguna psicosis, ¿no? Digo, no toda la psicosis, porque también hay psicosis que son pues que tienen un sustento mucho más en lo neuronal, pero pues sí hablamos de algunos tipos de psicosis. Y bueno, menciono esto porque la adolescencia es el segundo periodo de separación en la relación madre e hijo. Y a este periodo de separación, pues el hijo o la hija ya llega de una manera muy diferente, ¿no? De una manera mucho más combatiente, o al menos combatiente con palabras y con su capacidad de herir, con su capacidad de lastimar a los padres, de criticarlos, y entonces parece que todo se torna, pues como una batalla, ¿no? A veces más abierta que otras veces, a veces más agresiva que otras veces, pero es inherente a la adolescencia la separación. En ese sentido, podemos decir que todo va bien si tu adolescente, tú como adolescente o tu adolescente como madre o padre,
pues entra en conflicto, se pelea, grita, completamente normal, ¿no? Es un momento en el que requiere de eso para dar el paso definitivo hacia la autonomía. Las personas que no logran transitar esta etapa satisfactoriamente, pues se quedarán en una adolescencia eterna o prolongada donde no logran asumir su vida. Se quedan en el pleito con los padres, ¿no? Y bueno, aquí menciono también la paradoja del adolescente, porque es muy característica de esta etapa y tiene que ver precisamente con un momento en el que estás entre la infancia y la adultez. Aquí como adolescente, hemos hablado un poco de las madres o del maternar, ahora hablemos también del otro polo de la relación. Eh, para el adolescente es muy difícil lidiar con que se perdió la infancia o se está perdiendo la infancia, pero también se desea la adultez. Hay un momento en el que el adolescente anhela seguir teniendo todo lo bueno de la infancia, pero comenzar a cobrar los beneficios de ser un adulto, ¿no? Entonces, se pueden volver exigentes, se pueden volver caprichosos, en lo que resuelven que para ser adultos necesitan renunciar a los privilegios de su infancia. Y bueno, pues eso es algo por lo cual pasamos, ¿no? Como adolescentes y también debe tener su periodo de inicio y su periodo de fin. Y bueno, hablamos también de la falta de separación en la infancia. Aquí también hay un escenario donde el adolescente no logra separarse, ¿no? Y esto sobre todo sucede por el deseo a veces muy intenso de ciertas madres o ciertos padres, ciertos cuidadores, de mantener cerca a su hijo. A esto en el lenguaje del psicoanálisis le llamamos una actitud engolfante, ¿no? Como golfo, ¿no? Como este círculo que atrapa y que engulle al adolescente que está tratando de salir, desprenderse de los brazos de sus padres. Esto tiene consecuencias también en la vida, evidentemente, ¿no? A veces más graves que otras veces, pero lo podemos ver cuando, cuando te vuelves un adulto que ya no puede hacer una vida propia, ¿no? Y tu vida gira alrededor de lo que tu padre espera de ti, de lo que tu madre quiere de ti, y no inicias un proyecto autónomo de satisfacción de deseos propios. Bien, ahora pasamos a la adultez. Si todo sale bien y se transita de la adolescencia, se hace esa separación y se llega a una posición más adulta, bueno, pues esto no garantiza tampoco que puedas haber sanado todos los temas que tienes con tus padres, ¿no? Eso digamos que se vuelve una cosa con la cual lidiar toda la vida, ¿no? Porque son las relaciones más intensas, más difíciles y pues a veces requiere incluso varias visitas al psicólogo, varios periodos, pero al menos sí se tendrá la intención de buscar sanar esas relaciones, ¿no? Precisamente para orientarse a lo que mencionabas hace un momento de un proyecto de vida propio donde no estés atado a lo que sucedió con tus padres en la infancia, donde no tengas que reproducir las formas de crianza bajo las cuales creciste, o una reacción opuesta que a veces también puede representar un desequilibrio y al final, pues, la repetición de una historia familiar, ¿no? Básicamente, crear tu propio proyecto de vida, crear tu propia familia. Y para esto eh, funciona también la terapia con adultos. Y bueno, Freud tenía un texto, bueno, tiene un texto eh, que se llama, bueno, vamos a traducirlo como comprender, aceptar
y actuar. No es precisamente eso, pero vamos a simplificarlo de esta manera, ¿no? Primero se busca comprender la historia para después aceptarla, y aceptarla quiere decir reelaborarla también, es decir, poderte contar un relato de lo que fue tu vida de una manera comprensible, que tú la entiendas y que puedas saber por qué sucedió lo que sucedió e incluso darle nuevos significados para que no seas ese esclavo de los significados que en su momento tuvo los traumas de la infancia que pudiste haber vivido. Y una vez que transitas ese proceso, entonces ya estás en una posición de actuar. Y con actuar no me refiero solo a acciones, sino a la capacidad de elegir dentro de tus posibilidades, dentro de lo que el mundo te pone como límite, poder decidir qué persona o cómo quieres orientarte hacia la vida, qué acciones quieres tomar, cómo quieres cuidar de ti mismo y cuidar de los demás. Y bueno, por último, como un pequeño apéndice a todo lo que ya hemos venido hablando. Me gustaría también mencionar brevemente la depresión en la maternidad, porque esto es un fenómeno más común de lo que pareciera y también es algo que el psicoanálisis ha estudiado. Em, Diferentes autores, en esta ocasión no hablaré de ninguno en particular, sino de generalidades. Eh, la depresión en la maternidad es común precisamente porque lo que hace la sociedad con la maternidad es poner un peso muy fuerte en las madres, en las mujeres. A veces pareciera que cuando una mujer se vuelve madre, deja de ser mujer y ahora solo es madre. Y es la renuncia a su vida. Y precisamente esa renuncia a su vida más allá de la maternidad es un duelo muy fuerte que después vendrá un segundo duelo que será la pérdida del hijo, porque el hijo crece y se va. Entonces, esa depresión es bastante común, pero también sucede cuando la madre no solo pierde su propia identidad, el poder nombrarse desde otros lugares que no sea solo el ser madre, sino pierde algo quizás más real en su vida. Por ejemplo, cuando fallece un padre, ¿no? Cuando fallece un esposo, eh, y pone a la madre en una situación de, pues de duelo, ¿no? De ausencia. Esto cuando sucede eh, de manera en medio del desarrollo de un hijo, representa una ausencia súbita. Es decir, el hijo está acostumbrado a un cierto tipo de madre, a una cierta actitud, a una disponibilidad emocional, a que la madre estaba ahí contenta, alegre, haciéndole fiestas, cuidando de él. De repente algo sucede y es una ausencia súbita que no alcanza el bebé o el niño a comprender. Digo, esto puede suceder durante eh, la primera infancia o un poco más adelante. Y representa una herida narcisista en el sentido de que como el bebé no se explica por qué la madre ya no está ahí emocionalmente, entonces se dirige hacia sí mismo la culpa, ¿no? Si la madre antes me amaba, era porque yo merecía ese amor. Si ya no lo hace, es porque ya no lo merezco, ¿no? Entonces se vuelve una herida en el ego, una herida narcisista, y se vive como una catástrofe. Esto después tendrá como toma diferentes formas en cada persona, en cada configuración madre-hijo, pero también como es una situación tan común, vale la pena, pues, abordarlo en terapia, ¿no? Aquí, hablar más de esto sería complicado porque, como menciono, ¿no? Puede tomar diferentes caras, diferentes formas, pero me pareció importante porque también he encontrado que puede ser muy común y también en adolescentes y adultos jóvenes,
cuando uno de los polos, ya sea madre o hijo, se encuentra deprimido, la relación es tan fuerte, tan cercana, que entonces surge la necesidad de revivir a esa madre o revivir a ese hijo y en esa interacción la depresión se vuelve como algo que infecta también a la otra parte y de la cual se busca alejar, ¿no? Entonces es todo un conflicto porque un hijo que busca alejarse de su madre, pero al mismo tiempo busca ayudarla porque se encuentra deprimida, entra en una paradoja de autopreservación para no verse contaminado o amenazado por esa depresión, pero también de culpa porque piensa que algo puede hacer para quitarle esa depresión a su cuidador, su cuidadora. Muchas gracias.